Listo, entonces la pantalla es tuya, por favor, Silvia. Bueno, gracias. Primero de todo quiero agradecer a Esteban y Marco. Pues bueno, el primero por su invitación al coloquio y el segundo, pues bueno, como organizador que ha estado al pendiente de todo el trámite, ¿no? Para dar la charla. Entonces, voy a platicarles, como dijo Marco, de una de mis líneas de investigación en las que he estado trabajando desde el inicio y que ahora he estado trabajando con leyes de conservación parabólicas, ¿no? De alguna forma en esta charla lo que voy a trabajar es, no sabía la audiencia qué tan erudita estaba en el tema, entonces como que he intentado hacerla lo más amena posible, desde un inicio dar la motivación, ver que las leyes de conservación son modelos matemáticos y describen el transporte de un fluido en ciertos medios, y con eso lo que busco es sentar las bases de la parte de modelación de las leyes de conservación parabólicas, así como las problemáticas que pueden tener estos modelos matemáticos, y obviamente, dada el interés en las aplicaciones, veremos su resolución, en este caso numérica, ¿no? Y bueno, pues algunos ejemplos que veremos al final, ¿no? Pues un poco así como les dije, lo que vamos a estar viendo es de dónde aparecen estas leyes, obviamente las leyes de conservación aparecen de la física, y en sí vamos a trabajar la modelación de las leyes parabólicas, en el caso de generado, donde de generado estamos pensando que el término de difusión se desvanece en ciertos puntos o intervalos espaciales. Y luego, bueno, veremos que ese tipo dada esa degenerancia, lo que recobramos son sistemas hiperbólicos, y por lo tanto, aun partiendo podríamos decir, de coeficientes regulares y condiciones iniciales regulares, podemos obtener discontinuidades, y de alguna forma por eso la resolución o la solución exacta de esas ecuaciones, dada su complejidad, en general no es factible. Por lo tanto, métodos numéricos que presentaremos son la forma de obtener solución, ¿no?, a este tipo de modelos. Bueno, entonces, como les dije, las leyes de conservación obviamente vienen de la física, ¿no? Las hipótesis en las que el modelo se basa son, por ejemplo, las leyes de conservación de la masa, o la ley de conservación del momento, que es asociada a la velocidad de los fluidos, o por ejemplo, la ley de conservación de la energía. Entonces, lo que nos interesa es modelar la dinámica de los fluidos, y vemos que hay diferentes problemas de aplicación en las que están diversas áreas de la ciencia. Por ejemplo, en la parte de la izquierda podemos ver que es un conducto con agua, luego sería una aplicación en ingeniería de a lo mejor de construir el conducto lo más eficiente posible para que de manera óptima se lleve a cabo, no sé, la clarificación del agua o la obtención de agua en regadíos, etcétera, ¿no? Luego tenemos dinámica de fluidos en conductos confinados, como podríamos decir, pueden ser las arterias y las venas, en las que, si se fijan, son condiciones diferentes, porque, por ejemplo, en la izquierda, arriba, tendríamos un conducto en el que sí hay un control sobre el fluido, pero de alguna forma son conductos rígidos. Y en el cambio, en el de la derecha, cuando estamos hablando de arterias o venas, ahí tenemos que tener en cuenta la elasticidad de los conductos, ¿no? Entonces, son situaciones diferentes en las que la parte de la modelación es importante a la hora de obtener una solución físicamente admisible. Y, por ejemplo, acá abajo tenemos acuíferos, que es en el subsuelo, y bueno, ahí vemos que la estructura del subsuelo puede ser, por ejemplo, lo conocemos que son medios porosos, o son medios que se conocen como fracturados. Entonces, el fluido no se mueve
podríamos decir, libremente, y además tiene como una estructura heterogénea en el que se tiene que incorporar en la modelación para tener una solución física. Además, en el subsuelo podemos tener fluidos multifásicos, porque podemos tener componente en el que, dada a lo mejor calentamiento, hay evaporación y tenemos por ejemplo, fase líquido-gas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hace complejo los modelos matemáticos o las formulaciones matemáticas y obviamente el obtener solución analítica, ¿no? Entonces, ¿cuál es nosotros lo que sabemos de los fluidos, ya sean gases o líquidos, son materias en las que están compuestas por partículas y ellas colisionan entre sí y con como les dije, con las paredes o los volúmenes que lo confinan, ¿no? El volumen que lo confina. Pero matemáticamente en lo que se basa es considerar a un fluido como un medio continuo, en el que las partículas materiales puntuales que tienen cada una cierta velocidad, en realidad se unen para formar un fluido, un todo, ¿no? Un fluido en el que la velocidad del fluido es el promedio de las velocidades de las partículas, podríamos considerar, y la masa o la densidad son la suma, ¿no? de la masa de cada una de las partículas, ¿no? Entonces nosotros estamos considerando que cuando estamos considerando las propiedades de un fluido, la estamos considerando como del todo, ¿no? De cada una de las partículas, ¿no? Y esa es la hipótesis de continuidad que hay atrás. Luego hay modelos en los que describen también el transporte o el flujo del tráfico de una ciudad, y en esos modelos también se está considerando un medio continuo y no se está considerando los autos como entes individuales, sino que estás considerando también como la masa de tráfico, ¿no? O sea, de manera total. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre hay una distancia crítica entre las partículas en las que yo puedo incorporar esa hipótesis de continuidad. Luego, por ejemplo, generalmente cuando el tráfico de una ciudad es denso, entonces podemos considerar esa hipótesis de continuidad. Pero si nosotros estamos describiendo el tráfico de una carretera local, pues no vamos a poder considerar esa hipótesis de continuidad y sí vamos a tener que modelar los coches como entes individuales, ¿no? O sea, lo que quiero ver es que esa hipótesis de continuidad conlleva que físicamente se pueda proponer, ¿no? Entonces, nosotros consideramos un fluido como un medio continuo en el que depende del espacio y del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo describimos los fluidos a la hora de conocer propiedades físicas? Son las que nos van a describir cómo actúa ese fluido, ¿no? O sea, lo vamos a caracterizar y lo vamos a tener como nombre. Entonces, las propiedades en las que estudiamos un fluido son la densidad o la masa, ¿sí? La velocidad, que es un campo vectorial que depende de cada una de las tres direcciones, y también tenemos la energía, ¿no? En la que ahí está incorporada la energía cinética, ¿sí? Que es el movimiento de las partículas, y la energía interna, que viene asociada a las vibraciones, rotaciones, dado por los choques de las mismas partículas, ¿no? Entonces, generalmente hay unas ecuaciones que se conocen básicas o clásicas para modelar, unas ecuaciones matemáticas que se conocen para modelar los fluidos, que son las ecuaciones de Euler, cuando solo se tiene en cuenta el movimiento causado por la velocidad adictiva, y son las ecuaciones de Euler. Pero cuando nosotros estamos considerando también cierta difusión, dadas por la característica propia, por ejemplo, de los líquidos que se difunden y los gases que se difunden en el volumen que los controlan, entonces obtenemos las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Así como referencia a los modelos clásicos asociados a dinámica de fluidos. Entonces, ¿en qué se basan estos modelos clásicos que estamos hablando de Navier-Stokes u ecuaciones de Euler? Pues se basan en los principios de conservación de la física, ¿no? Entonces, como les comenté, había
hay tres principios básicos, que es la conservación de la masa, donde lo primero que uno piensa es que la masa, o que básicamente la hipótesis física detrás es que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Entonces la cantidad de masa transferida a un sistema, si va variando, es porque existe alguna fuente que se incorpora dentro del sistema o hay un hoyo o un sumidero en el que sale la masa, ¿no? Si no, aunque se transforme de líquido a gas, por ejemplo, siempre vamos a tener la misma cantidad de masa, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta este principio de conservación, uno puede proponer los modelos matemáticos, ¿no? Y lo mismo tenemos el principio de la conservación de la cantidad de momento, de cantidad de movimiento o momento, que es la segunda ley de Newton, y también tenemos el principio de la conservación de energía. Pero, y estos principios nos dan pie con lenguaje matemático a obtener unas ecuaciones que son las más conocidas, como les digo, Euler sin difusión y Navier-Stokes con difusión. Pero yo me voy a centrar en una de ellas, que es la del principio de conservación de la masa, por ser la más simple, y voy a proponer la ecuación integral que estaría detrás de ese principio, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que tenemos un volumen de control, en este caso lo denotamos como omega, ¿no? Entonces, consideremos la masa o la densidad del fluido como una función escalar. En este caso, sencillamente la podemos considerar regular, ¿sí? Y no negativa, ¿no? Obviamente la masa no puede ser negativa. Entonces, lo que nos está diciendo la conservación, el principio de la conservación de la masa, es que la variación en el tiempo de la masa en el volumen siempre va a ser cero, ¿sí? Si nosotros consideráramos una incorporación, como les digo, de masa o un sumidero, entonces tendríamos en el lado derecho de la ecuación integral, tendríamos que incorporar cierta función, en el que estamos añadiendo cómo se incorpora masa en el dominio que estamos trabajando o cómo se elimina masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ecuación también nos sirve para modelar, por ejemplo, poblaciones, ¿no? En el sentido de que una población se puede considerar como una masa total, de acuerdo a la densidad de una población, sería ρ, ¿sí? Y la población, obviamente, hay una fuente que se genera población, que en este caso, acá en el lado derecho, pondríamos la función de crecimiento de la población, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación íntegro-diferencial sería como la forma inicial, que es lo que se conoce como formulación integral o principios de conservación, y luego la ley de conservación, en las que se basan las ecuaciones de Euler y Navier-Stokes, son formulaciones diferenciales, en la que de alguna forma acá ya hemos aplicado el teorema de la divergencia de Gauss, ¿sí? Y tenemos ciertas hipótesis sobre la regularidad de las funciones, ¿no? De la función densidad, ¿de acuerdo? Entonces, aplicado el teorema de divergencia de Gauss y el transporte de Reynolds, me voy a meter, podemos obtener una ecuación diferencial equivalente bajo esas hipótesis, donde ρ es la masa, la densidad que estábamos trabajando, y en realidad aquí lo que tenemos es que la variación en el tiempo de la densidad es igual a lo que entra más lo que sale, ¿no? Este gradiente punto nos está diciendo que lo que va a haber de masa en variación en el tiempo tiene que ser igual a lo que entra en el volumen menos lo que sale del volumen con cierta velocidad que tenemos acá. Bueno, entonces, una de las particularidades que tienen estas leyes de conservación, a pesar de que nosotros estamos considerando, por ejemplo, la velocidad una función regular, sabemos físicamente que se producen ciertos cambios bruscos o ciertas discontinuidades de estas funciones que estamos considerando suaves en un primer momento. Entonces, eso lo podemos observar en un fenómeno de la naturaleza como es las olas que se forman en el mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos
una onda inicial suave en el fondo del mar, podemos observar que a medida, aquí tenemos en la imagen de la izquierda, podemos observar al principio que como condición inicial tenemos una onda suave de masa, ¿no? Acá lo tenemos. Y a medida que nos vamos acercando a la orilla, vamos teniendo que esa onda se va volviendo abrupta, ¿sí? Y al final se genera una discontinuidad, ¿no? Se rompe la ola y es lo que se conoce como choque en el sentido físico. Ocurre un choque. Y entonces lo que tenemos ahí en realidad es que a pesar de que la condición inicial sea suave y que mis coeficientes asociados a la ecuación son suaves, obtenemos a lo largo del tiempo una discontinuidad en la solución, ¿no? Y entonces, matemáticamente hablando, si nosotros, ¿cómo podemos llegar a esa solución físicamente admisible, ¿no? Que es la solución física que buscamos, desde una ecuación diferencial que nosotros proponemos como modelo, ¿no? Entonces ahí se genera ya como un problema matemático en el que uno debe obtener esa solución analítica o esa solución física en el problema analítico, ¿no? Entonces, si nosotros observamos qué es lo que está pasando, veremos en la continuación matemáticamente qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay como un roce tangencial que genera presión, ¿sí? en la base de la ola. De manera que la columna de agua se va haciendo más pequeña porque se va acercando uno a la orilla y entonces la parte de arriba de la ola trae más velocidad que la parte de abajo que está teniendo un roce tangencial con la arena, ¿no? O sea, con la base del mar, ¿no? Y eso genera que la velocidad de la ola sea muchísimo mayor en la parte de arriba que en la parte de abajo y eso físicamente crea el choque, ¿no? Eso es lo que ocurre físicamente. Y matemáticamente, ¿cómo se estaría observando? Pues acuérdense, si yo partía aquí, lo había llamado como ρ, que ahora lo denoto como u, para ponerlo de manera general, mi masa, sí, que la tenía como o sea, mi conservación de la masa, que lo tenía con una ecuación diferencial de esta forma, donde el flujo advectivo que aquí teníamos estaba asociado, si recuerdan, a una velocidad, ¿sí? Y obviamente la masa va a depender de la velocidad en la que yo estoy moviéndome, ¿no? Y entonces este flujo asociado a la masa, que es el flujo de transporte, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo vemos, ese rompimiento? Pues ese rompimiento lo podemos ver de esta forma. Vemos una condición inicial y vemos acá que la dirección de la velocidad, ¿sí? Vemos que es mucho más grande al final de la cresta de la ola que como viene, ¿no? Y entonces estas flechas que tenemos acá se conocen como las curvas características, ¿sí? Entonces el espacio lo puedes tomar como dependiente del tiempo y estás viendo cómo si la solución en cada una en esa posición vemos cómo la velocidad va a ser más fuerte en la cresta y eso genera a la derecha, ¿sí? Eso genera a la derecha cómo va a ocurrir ese choque, ¿no? O sea, hay un desprendimiento de la cresta con respecto a la base. Y entonces eso matemáticamente lo podemos ver mediante curvas características y esas curvas características se chocan y produce la curva de discontinuidad, ¿no? Asociada. Bueno, entonces, ¿cómo incorporamos? Como les dije, nosotros estamos partiendo la ecuación diferencial. Entonces, en la ecuación diferencial hay como hipótesis base que tu solución va a ser mínimo continua, ¿no? O sea, regular, bonita. Si no, ¿cómo va a tener derivadas? Entonces, matemáticamente, cuando quiero incorporar esas discontinuidades,
Lo que aparece es, en vez de obtener solución fuerte del problema que estoy resolviendo, lo que busco es lo que se conoce como una solución débil, y esta está en sentido de distribuciones, ¿de acuerdo? En el que aparece o incorporamos una función de soporte compacto, que es aquel que es, en este caso la estamos considerando de clase C1, ¿sí? En un compacto, y lo que hacemos por integración por partes es pasarle las derivadas de la ecuación, en vez de tenerla la solución U, que era la masa o la densidad, se la incorporamos a la función de soporte compacto, que es totalmente regular y es la que queremos, ¿no? Entonces, esta es la que se conoce una solución débil. Entonces, cuando se esperan discontinuidades asociadas a las funciones, propiedades, ya sea masa o velocidad, lo que nosotros vamos a calcular o obtener no va a ser la solución fuerte, que sería la resolución directa de la ecuación diferencial, sino que vamos a obtener la solución débil asociada a la ecuación diferencial. Y esa solución débil, como vemos, ya que viene dada en formulación integral, vamos a poder tener discontinuidades, ¿de acuerdo? Si se fijan, la ecuación, bueno, aquí, la ecuación esta que tenemos acá, totalmente integral, es equivalente a la que teníamos inicialmente, ¿sí? Pero como incorporamos una función extra, que es la phi, ya no tenemos unicidad de solución, se pierde la unicidad de solución. Entonces, sí ya hemos dado una formulación en el que admite discontinuidades, que la necesitamos, pero perdemos una unicidad, ¿no? Y sabemos que en el problema físico hay unicidad. Entonces, hay que incorporar a la formulación de sentido débil, hay que incorporarle una condición extra, y esta condición extra se obtiene de la física, ¿no? De lo que cumple exactamente la solución físicamente admisible, ¿no? Entonces, la solución físicamente admisible lo que cumple es que existe una cantidad, o sea, una propiedad asociada a los fluidos, que es la entropía, que permanece constante cuando el flujo es suave, pero que salta a valores más altos cuando hay una discontinuidad o choque. Entonces, lo que se hace en este caso es considerar la variable de entropía, que en este caso es eta, el flujo de entropía, que es G, y obviamente tiene una relación entre ¿qué? Entre el flujo de transporte que teníamos F y los nuevos flujos de entropía. Y aquí tenemos la condición que debe de cumplir esa entropía. Si recuerdan, como les dije, la entropía podría ser como la densidad, la energía, es una propiedad física del fluido, y de alguna forma la incorporamos como condición para que todas las soluciones débiles a la solución débil le debo pedir que se cumpla que su ecuación de entropía verifique, su ley de conservación de la entropía, verifique esta desigualdad asociadas a la entropía y al flujo entrópico. ¿De acuerdo? Entonces, con estas dos, o sea, con la formulación débil más la condición de entropía, ya puedo encontrar la unicidad de solución, ya se prueba que la solución es única, y por lo tanto se incorporan esas condiciones en la resolución del problema. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Hasta ahora solo vimos las leyes de conservación de transporte advectivo sin incorporar difusión, pero como les digo, la materia generalmente tiende a ocupar todo el espacio que tiene a su alrededor, ¿sí? Lo vemos inclusive en las poblaciones. Nosotros ponemos una cantidad de personas a vivir en un punto y vemos que a lo largo del tiempo generalmente se va dispersando, ¿no? O se va incorporando de manera dispersa más población. Lo podemos ver en el crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces, toda la materia tiende a tener
esa propiedad que se conoce como difusión, que va desde la concentración de baja concentración, se refiere a la masa, ¿sí? Va desde alta cantidad de masa que tengo a baja cantidad de masa, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como difusión. Aquí tenemos un dibujito bien sencillo para que podamos observar cómo la materia, o sea, incorporando, se crea esa difusión en todo el volumen de control que tenemos, ¿no? Entonces, el flujo difusivo, como podemos ver, está asociado por cómo se comporta con el gradiente de la masa, ¿no? Porque como va a ir de altas concentraciones a bajas concentraciones de masa, va a estar asociado al gradiente, ¿no? Entonces, si tomamos las leyes de conservación hiperbólicas, que se conocen hiperbólicas que pusimos inicialmente, aquí incorporé ya un término fuente, que es el S, pero si recuerdan al principio pusimos que era igual a 0. Entonces, lo que incorporamos con las leyes de conservación difusivas es que el flujo, que antes teníamos solo la parte de V por U, que era el transporte advectivo, ahora le estamos incorporando ese término de difusión, ¿no? De la masa. Entonces, obviamente el signo nos está diciendo que va desde altas concentraciones de la masa a bajas concentraciones de la masa, ¿ok? Entonces, cuando tenemos medios homogéneos, que todas las propiedades físicas en las que se confina el fluido son homogéneas en todo el entorno, entonces podemos considerar la ley que se conoce de Fourier-Fichte y podemos considerar una matriz, en el caso de sistemas, o una difusión constante, ¿no? Pero cuando consideramos medios heterogéneos, como es el caso, por ejemplo, pensemos en el caso más complejo, que es en el de subsuelo o medios porosos, ya no podemos considerar una difusión constante en todo el subsuelo de cómo se va a ir extendiendo el fluido, ¿no? Que viaja por el subsuelo, sino que en realidad va a haber una función asociada al subsuelo y como pasaba con el transporte advectivo, pues va a depender también de la cantidad de masa que esté fluyendo por el subsuelo, ¿no? Y aquí tenemos la K de U, la K minúscula de U, sería la función que para el caso de medios heterogéneos extiende el caso de difusión constante, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar con estas leyes de conservación, que es la que yo estaba hablando como ley de conservación parabólica, y de alguna forma, acuérdense que yo les comenté de las leyes de conservación degeneradas, y les comentaba al principio que degenerada significaba que esa función, K de U, que está asociada a cómo se difunde la masa en el medio, puede ser 0 en algunas regiones. ¿Cuál es la razón? Pues imagínense que están en el subsuelo y sabemos que en medios porosos hay zonas, por eso le llaman medios porosos, hay zonas en que la dispersión es casi nula y hay zonas en el dominio espacial en el que la dispersión es mucho mayor, ¿no? Entonces, estamos pensando en que estoy trabajando fenómenos en el que hay regiones en el que la difusión es totalmente nula y entonces un comportamiento hiperbólico como el que vimos y en el que aunque con coeficientes suaves, condiciones iniciales suaves, tenemos discontinuidades, ¿no? Entonces se genera un apagado y un encendido de este término difusivo de la forma parabólica, que sabemos que para ecuaciones parabólicas las soluciones, si los coeficientes son regulares y la condición inicial también lo son, entonces podemos tener solución en sentido fuerte. Pero cuando trabajamos, como les dije, en ecuaciones parabólicas degeneradas, un comportamiento de la solución mixto es el que se obtiene. Y mixto se refiere a que se tiene comportamientos de solución de ecuaciones parabólicas junto a tramos donde la solución es hiperbólica, viene de una ecuación hiperbólica. Entonces, en este caso de las ecuaciones parabólicas degeneradas, que es lo que vengo acá, ¿no? O sea, que modelarían, por ejemplo, medios tipo porosos o fracturados o inclusive multifásicos, ¿de acuerdo? Tenemos una ecuación de este estilo donde la S, como les dije, podemos incorporarla como una función de crecimiento, como una función en la que se está incluyendo cierto
se está sumando cierta masa, donde U es la masa, acuérdense. Entonces, acá tenemos una ecuación bastante compleja, teniendo en cuenta que el término advectivo lo hacemos depender de la masa misma, y además la difusión depende de la masa misma y puede ser, se desvanece en ciertas regiones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que vamos a tener choques por el comportamiento mixto hiperbólico parabólico, aquí les presento un ejemplo. Nosotros en este caso estamos viendo una condición inicial que ya tiene, que es la que es más como gris, abajo, suave, es la condición inicial. Ya la estamos incorporando discontinua para que lo que único que quiero observar acá es que vean cuál es que sí hay un comportamiento diferente cuando se incorpora una difusión. En este caso a la derecha vemos una difusión degenerada en el que solo tenemos difusión en el tramo central del intervalo espacial. Si se fijan, ahí tenemos una onda de difusión suave, pero tenemos cero en los extremos, en el izquierdo y en el derecho, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que podríamos pensar que en esas regiones la dispersión del fluido es básicamente nula, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta a la solución? Obviamente, la solución de la izquierda es totalmente hiperbólica, y entonces podemos observar, pues, esos son los rasgos de las soluciones hiperbólicas, ¿no? En el que no se difunde para nada, no hay ninguna suavidad en la solución a lo largo del tiempo, sino que es un cambio abrupto, ¿no? Porque no hay esa difusión. Y en cambio, de manera más realista, cuando aparece difusión, o se está considerando la difusión del fluido en el medio que se trabaja, vemos cómo si hay un cambio, o sea, en la región donde tenemos esa suavidad, obviamente la solución pues baja, ¿no? Y se dispersa, pero mantiene, si se fijan, los choques, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, si se fijan en el lado izquierdo, la misma, ya la ley de conservación parabólica degenerada ya crea un choque, ¿no? Diferente al hiperbólico, que en el lado izquierdo cuando se movía no lo teníamos, ¿no? Entonces, sí, son diferentes y nos dan resultados diferentes la solución, pero sí vamos a tener discontinuidades con las que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema matemático? Ya haciendo toda esta introducción, espero que no me haya llevado mucho tiempo, porque sí, pero haciendo toda esta introducción que creo que es interesante, nosotros, ¿cuál es el problema ya formalmente matemático en el que vamos a estar trabajando? Entonces, nuestro problema matemático ya va a ser este que tengo acá, donde acuérdense que U era la variable, por ejemplo, masa, F de U trabajaba el transporte, que era la velocidad que traía el fluido, y la A de U es la función de difusión de la materia en el medio en el que estoy trabajando. Entonces, obviamente, pues, para tener solución, vamos a tener que poner ciertas condiciones en los coeficientes y en la condición inicial, ¿no? Para que de alguna forma la solución que obtengamos esté bien planteada, ¿no? Entonces, bueno, aquí H1, H4 son generalmente lo que se pide son elipsis continua, las funciones F o sea, de flujo de advectivo y de difusión. Y aquí en la H3 estamos permitiendo que la difusión sea degenerada, y la H4 lo que estamos diciendo es que de alguna forma la condición inicial la podemos, es como bounded, ¿no? Es como acotada, ¿no? En una región. Entonces, bueno, esta función ADU, si vemos, está totalmente relacionada con la función K minúscula de U mediante su integración, ¿no? Aquí lo tenemos a la derecha, ¿no? Con respecto a U. Bueno, entonces esto lo voy a pasar un poco más rápido porque en realidad, bueno, esto ya es como de manera más formal cuál es la solución débil, que ya vimos cómo se obtenía, ¿no? La solución débil trabajamos mediante una función de soporte compacto, que en este caso ya la hacemos más suave todavía, o sea, lo más bonita posible que nosotros queramos para trabajar, obviamente, existencia y unicidad de solución del problema matemático. Y bueno, aquí ponemos todos los espacios en los que nos vamos a trabajar, en el que damos pie a que
haya libertad de tener discontinuidades, ¿no?, en la solución. Y bueno, y aquí generalizamos para el caso parabólico degenerado la solución de entropía, ¿no? Si recuerdan, también teníamos una desigualdad y eta era la función entrópica, Q era el flujo entrópico y en este caso, pues obviamente vamos a incorporar un flujo difusivo de entropía, ¿no?, que es la R, ¿no? Simplemente se extiende esa noción. Lo mismo, ¿para qué? Para obtener unicidad, ¿no? Se verifica que entonces si incorporamos esta restricción tenemos existencia de unicidad de solución, ¿no? Bueno, entonces, viendo la complejidad de la ecuación que tenemos, obviamente la resolución de manera analítica, pues para muy pocos ejemplos, o sea, que generalmente no son degenerados, simplemente a lo mejor se pueden incorporar viscosidades muy pequeñas, podemos tener solución, ¿no? Entonces, a la hora de aplicar estos modelos, como les digo, a ingeniería o a biología, lo que necesitamos es tener métodos numéricos que vayan a converger a la solución analítica y que sabemos que es medio compleja, ¿no? Porque ahí tenemos las soluciones débiles y que debe cumplir la condición de entropía. Entonces, ¿qué hacen los métodos numéricos? Voy a hacer más simple. Los métodos numéricos lo que hacen es discretizar la solución. Aquí lo puse de manera sencilla, está en rojo. Discretizamos la solución y lo estoy considerando solo en una variable, en una dimensión espacial y en el tiempo. Entonces, discretizamos con un subíndice i, con un subíndice n el tiempo, y entonces tenemos diferentes mallados. Cada uno de los nodos que tenemos acá es donde vamos a calcular nuestra solución. Así trabaja los métodos numéricos. Entonces tenemos diferentes mallados, mallado uniforme, el mallado escalonado, ¿sí?, que es de esta forma, donde en un tiempo se trabajan otras y en el tiempo contrario los nodos intermedios. El mallado no uniforme, que está asociado a cuando los tamaños de paso de las discretizaciones no son uniformes. O sea, asociado a esa discretización siempre vamos a tener un tamaño de paso espacial y un tamaño de paso temporal en el que me voy a estar moviendo. Y luego, perdón, los mallados no estructurados, en los que de alguna forma, por la estructura del dominio en el que está confinado el fluido, no podemos incorporar mallados de esta forma y necesitamos hacer como ciertas combinaciones, ¿no? Esos serían los mallados no estructurados. Ok, ¿cuáles son los métodos clásicos? Rápidamente, los métodos clásicos son diferencias finitas, volúmenes finitos y elementos finitos. Como hemos visto, por eso es importante todo el desarrollo que vi ahora. Las diferencias finitas se basan en las series de Taylor, ¿no? Es decir, consideramos que la función que estamos calculando, la masa, tiene un desarrollo como el polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces están basadas en cierta continuidad, ¿sí?, de irregularidad de la solución. Volúmenes finitos están basados en la formulación integral de la ley de conservación que vimos anteriormente. Si se fijan, era la que teníamos la derivada en el tiempo sobre la integral del volumen. En esa están basados ese método de volúmenes finitos. Y la de elementos finitos está basada en la formulación débil que vimos, donde está la función de soporte compacto, y entonces elementos finitos lo que hace es proponer funciones de soporte compacto, podríamos decir, con ciertas características que nos puedan ayudar a resolver. Hay otros, ¿no? Pero bueno, esos serían los clásicos. Los que me voy a centrar particularmente por ser los más simples y los que generalmente se pueden estudiar propiedades cualitativas, y en los que generalmente se basan volúmenes finitos y luego elemento finito para hacer adaptaciones, son los de diferencias finitas. Aquí tenemos el polinomio de Taylor y lo que básicamente nosotros trabajamos es, a partir de la ecuación diferencial, vamos a aproximar cada una de las derivadas, ¿de acuerdo? Usando, despejando las derivadas del polinomio de Taylor, es lo que se hace. Y obviamente, como se fijan, el resto o el truncamiento viene dado en función de los tamaños de paso. Aquí el tamaño de paso, por ejemplo, estoy considerando el espacial delta de x, ¿no? Es la notación que estoy
usando. Y obviamente hay diferentes formas de aproximar la derivada, y estas diferentes formas de aproximar la derivada nos va a dar el orden de exactitud de los métodos. ¿En qué nos va a ayudar el orden de exactitud? Cuando tengamos órdenes más altos, vamos a tener métodos más rápidos. Bueno, entonces aquí tenemos la ecuación de interés y voy, como les dije, voy a trabajar métodos en diferencias finitas, que ya puse como que lo que aproximan son las derivadas, y vemos cómo mantenemos la forma, la derivada en el tiempo, o sea, vamos a tener una discretización solo espacial, que se llaman métodos semidiscretos, y aproximamos solo las derivadas espaciales, ¿sí? Entonces, acá teníamos la aproximación de f minúscula, se da como una aproximación centrada, y la aproximación de la segunda derivada la tenemos acá, donde los corchetes significa la diferencia entre ui más 1 y ui. ¿De acuerdo? Entonces, estas son como las aproximaciones que se están teniendo en cuenta y aquí vemos que están sobre delta de x. ¿Cuáles son los flujos? Está claro, aquí tenemos, si se fijan, que esta A mayúscula es directamente la función de difusión que nosotros habíamos puesto al principio. Pero aquí estoy considerando una F mayúscula para aproximar el flujo advectivo. Entonces, hay diferentes aproximaciones para el flujo advectivo. En el flujo advectivo hay muchas, pero acá voy a incorporar la más clásica, que es el método Abwin, que se considera el método más clásico para aproximar discontinuidades, y un método que es el de entropía estable, que es el que he estado trabajando en estos últimos años, ¿de acuerdo? El método de entropía estable tiene una parte que es el flujo, en el que está basado, cuando se dice entropía estable, porque está basado, si recuerdan, les puse que eta era la entropía. Entonces está basado en considerar el flujo como función de la variable entropía. Y acá es estable porque se le incorpora cierta viscosidad artificial, ¿de acuerdo? Si la gente que ha visto métodos numéricos sabe que de para ciertos métodos hay que incorporar cierta viscosidad artificial para que los métodos se estabilicen. Entonces, en este caso se tendría que tomar en cuenta. La importancia de esto de método de entropía estable es que por su construcción, que es asociada a la variable entrópica, cumple una condición de entropía discreta, que de alguna forma se prueba que es convergente. Entonces, el método de Abwin, que como les digo, está asociado es sensible a los choques, tiene conocimiento de los choques, lo que hace es ver, si recuerdan, cómo viene la velocidad del flujo, que era muy importante a la hora de la ruptura del choque. Entonces, dependiendo de la velocidad del flujo, que viene dada por la derivada de f, entonces toma la aproximación de derivada positiva o negativa. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos siguientes? Una vez que defino los flujos y tengo ya mi aproximación, pues hay un análisis cualitativo del método asociado y un análisis cuantitativo que es asociado a las simulaciones. Entonces, el análisis cualitativo del método es probar que el método, los errores de truncamiento, que lo vimos, ¿cuáles son los errores de truncamientos? Pues en el caso de diferencias finitas, viene asociado al residuo del desarrollo de Taylor, lo que quedó, y tiene que tender a cero. Tiene que ser estable, y significa que dos sucesiones de aproximaciones asociadas, o sea, al mismo método numérico, pero que tienen condiciones iniciales cercanas, deben ser cercanas, ¿no? En el infinito. Esa es la estabilidad. Y la convergencia, obviamente, es que los errores globales, conforme avanza el refinamiento de la malla, es decir, conforme el paso espacial sea más chiquito, tiende que tener a cero, ¿no? Entonces, pues hay ciertas propiedades, obviamente, que nos generan estabilidad, como es el caso de variación total decreciente, de los métodos que sean de variación total decreciente, significa que las diferencias de los iterados de la solución son cada vez menores, ¿sí? Están como acotadas por el anterior. Métodos monótonos, de monotonía decreciente, también nos dan
convergencia. Y luego los métodos de estabilidad entrópica, que es como los que presenté, que están asociados a su variable de entropía, también nos da estabilidad, ¿no? Entonces, dentro del análisis cualitativo, bueno, pues el método Awin, como les dije, que era el más clásico, se probó por casi en 2002-2003, que es L1 estable y se puede obtener su convergencia para la solución con condición de entropía, ¿no? Donde la entropía que se propone es esta de acá, ¿no? Que se conoce como la entropía de Kruskov. En nuestro caso, nosotros pudimos probar que el método de entropía estable que propusimos, que vi, generalmente la convergencia solo se obtenían para los métodos de primer orden y monotonía y monótonos. Conseguimos que, dado su estructura y su propiedad de entropía estable, bajo la condición que tenemos acá, donde acá está incorporado el épsilon que teníamos ahí de viscosidad artificial, obtenemos convergencia. Y bueno, tenemos una estimación de estabilidad asociada a la entropía. Ok, entonces ya la última parte de mi sesión es que obviamente igual de importantes son los resultados analíticos de convergencia, porque ¿qué nos proporcionan el saber que un método es convergente? Pues el que no tenga que estar viendo problemas y problemas y problemas para ver qué tan bueno es el método y si se converge, porque lo he probado con los problemas test. No, si tenemos ya la convergencia analítica, podemos ir directamente a nuestro problema de aplicación y saber que nuestro método va a converger. Obviamente es importante ver su comportamiento, ¿no? Que es lo que vamos a observar ahora. Entonces, como era un método semidiscreto, necesitamos un método que aproxime la derivada temporal y bueno, se utiliza un Runge-Kutta, ¿no? Que tiene cierta característica para darle estabilidad, que es de variación total acotada, decreciente. Entonces vamos, por ejemplo, a ver, acuérdense que las ecuaciones que estamos interesados son unas ecuaciones parabólicas. En este primer ejemplo lo que voy a ver es exactamente el orden de convergencia, ¿no? Que es importante, como les digo, porque a órdenes más altos nos dan más rapidez a la hora de obtener la solución. Entonces, bueno, el método de entropía estable necesita dar una entropía. En este caso se da U cuadrado entre 2, que ya se sabe que es entropía para esa ecuación, y se obtiene su flujo, ¿no? Que es lo que tenemos al final. Entonces, la solución es una solución suave, solo que tiene un comportamiento oscilante. Entonces, aquí estamos comparando dos métodos que ya son probados analíticamente y bueno, ambos métodos son convergentes, pero aquí podemos observar la convergencia que es del método Awin, ¿sí? Que era de primer orden. Si se fijan, la solución exacta está como más arriba que el método Awin, que es un método que generalmente es muy dispersivo y necesita un refinamiento muy grande para alcanzar como las regiones más máximos y mínimos abruptos y suaves como tenemos acá, ¿no? Porque está enfocado sobre todo a discontinuidades, ¿no? Entonces, aquí en el lado izquierdo tenemos el caso hiperbólico y en el lado derecho, que el hiperbólico es difusión, y en el lado derecho tenemos con difusión, ¿no? En ambos casos estamos viendo ya en el lado derecho, si se fijan ya no tenemos solución exacta, ¿no? Pero ocurre exactamente lo mismo que en el caso hiperbólico. Aquí tenemos la tabla de convergencia. Vemos los órdenes, que es lo importante. Vemos cómo la entropía estable, a medida que se va refinando, tenemos una convergencia muchísimo más rápida, ¿no? Que es lo que estábamos viendo. O sea, ¿y eso qué significa? Que no necesitamos tamaños de paso tan grandes para obtener una solución buena, ¿no? A la hora de... Ok, ya les comenté como que el flujo de tráfico, ¿no? Bueno, pues en este caso estamos presentando cómo se modela en el término advectivo el tráfico de una ciudad, ¿no? O sea, se considera una función de esta forma, donde U es la masa o la densidad de vehículos. Entonces, ¿qué significa la difusión degenerada en un problema de tráfico? En un problema de tráfico significa que hay cuellos de botella.
Si recuerdan, por ejemplo, en las zonas picos se condensa el tráfico y hay un cuello de botella en el que se genera que a lo mejor no va el cuello de botella por túneles, por puentes, porque llovió, por semáforos. Entonces se para el tráfico y entonces no existe difusión en esa zona, ¿no? Entonces, si nosotros estamos trabajando, aquí ponemos la solución asociada a una ETA. Acá vemos una condición inicial que teníamos al principio. Vemos cómo los dos métodos es más exacto el método de entropía estable y la razón es porque, como les digo, cuando hay cambios esos suaves, el upwind genera una dispersión y hay que refinar mucho la malla para que alcance el máximo, ¿no? A pesar de ser convergente, es lento. Vemos una onda de refracción que es una onda suave, regular, en el que los métodos de segundo orden sí llegan a la onda de refracción y el upwind generalmente por ser un método de choque tiene problemas, ¿no? Sigo poniendo, acá tenemos un ejemplo en el caso hiperbólico y en el caso parabólico, izquierda hiperbólico, derecha parabólico. Vemos que a pesar de tener cierta difusión en regiones, la difusión degenerada no ayuda a que el método upwind pueda eliminar ese choque, que ese choque lo produce, no es un choque realístico, ¿no? Y es una de las desventajas en ese tipo de ondas que tiene. Por último, vamos a ver exactamente un problema inicial que se acuerdan era como el de la ola, ¿no? En el de la ola que se inicia de manera suave en aguas profundas y que a medida que va avanzando se genera ese cambio abrupto en la cresta de la ola, ¿no? Entonces, aquí tenemos un sistema que se conoce como de aguas someras o sistema de San Venant, en el que se simplifican las ecuaciones de Euler, ¿sí? Y se desacopla la variable velocidad, ¿sí? Y podemos tener, y este sistema es asociado a H, es la altura de la columna de agua, y Q es el caudal, o sea, como asociado a la masa de agua que se está moviendo. Entonces, este sistema está asociado a aguas someras o poco profundas, de cómo un fluido en libertad se mueve, ¿no? Cuando la base la base de la superficie terrestre en la que se mueve el agua va de alguna forma acercándose a la zona de la superficie del agua, ¿no? Entonces, bueno, aquí se dan las zetas que ya es más complicada, o sea, la función de entropía, el flujo entrópico advectivo y el difusivo asociado al sistema. Y bueno, y aquí se da una KdU, que es la viscosidad, acuérdense, la difusión no conservativa, o sea, la fusión no como A mayúscula, sino como la integral ¿de qué? De la integral de KdU era la que era la A mayúscula. Entonces, podemos observar acá cómo se simula o se describe, donde ROE es como el método upwind, pero para formulación K minúscula U, y tenemos el método de entropía estable. ¿Qué estoy viendo en el lado izquierdo? Lo que estoy viendo es, como H es la altura de columna, de viene el agua, y Q es el caudal, acuérdense. Entonces, acá, si se fijan, bueno, la parte espacial como que no viene igual, ¿no? Pero tenemos que, porque si se fijan, la parte de abajo está en divisiones de 0.5 más, mientras que la de arriba está en 1. Entonces, lo que quiero decir es que el cambio donde se produce la columna de agua, que la tenemos acá, vemos cómo la columna de agua va cambiando a medida que se está acercando a la orilla, vemos cómo el caudal se produce esa cresta que estábamos hablando, ¿no? Fíjense acá esa cresta que tenemos, cómo se va produciendo. Entonces, un método tipo upwind, pues sí genera una dispersión
y vemos que la entropía estable sigue el perfil de la solución, ¿no? En la derecha lo único que tenemos es un zoom, ¿no? O sea, tomamos como la zona donde hay ese cambio, que va a empezar a hacer ese cambio de la cresta. Entonces, vemos el zoom, es lo único que están viendo en la parte derecha, tanto para la columna como para el caudal, ¿no? Entonces, este sistema justamente simula esos cambios de la ola cuando se va acercando a la orilla. Bueno, aquí básicamente lo que se ve es exactamente esa propiedad de entropía, esa estabilidad de entropía para los dos métodos, cómo se cumple, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el método de Awin le va costando más llegar, o sea, necesita refinamiento más pequeño para ir llegando exactamente a la curva de entropía que decae, ¿no? Que habíamos visto que era una función que debe decaer cuando hay discontinuidades, ¿no? O cambios en la solución. Bueno, pues esto sería lo último. Aquí les dejo referencias sobre todo de la parte de métodos numéricos para este tipo de ecuaciones parabólicas degeneradas. Y bueno, pues muchas gracias. Es una línea que todavía está en investigación y seguimos trabajando en ello para obtener mejores resultados, ¿no? Por si alguien está interesado en ese tema, pues que me puedan contactar. Gracias, Gracias. Silvia. Gracias. Deja ver si hay alguna pregunta entre los asistentes presenciales. ¿Dudas, preguntas, quejas o sugerencias? Entre los virtuales tampoco. Entonces, yo hago unas preguntas sobre la entropía de la lámina 11 que pones. ¿Cuál es la intuición? Porque parecería que lo que estás forzando es a que se cumpla algo así como la segunda ley de la termodinámica, que la entropía siempre crezca, o ¿cuál es la intuición y por qué hay esas funciones convexas? Me dijiste lámina 11, ¿verdad? Correcto. Sí, es exacto. O sea, acá no puse exactamente cuál era la ley de la termodinámica, ¿no? Pero siempre pones de la física, ¿no? Pero es exactamente lo que tú me estás comentando. O sea, la hipótesis física que hay detrás de esta formulación matemática es la segunda ley de la termodinámica. ¿Y de dónde sale? Porque lo que entiendo es que G es la entropía. G es la entropía, ¿cierto? En esta ecuación. Eta es la función de entropía y eta prima es la variable de entropía. Y G es el flujo advectivo entrópico. O sea, la entropía, al ser una función del sistema, o sea, por ejemplo, del sistema físico que estés estudiando, también cumple una ley de conservación. ¿Sí? Entonces, lo que se sabe de la entropía es que es una función convexa, ¿de acuerdo? Por la forma que tiene, ¿sí? Y que cumple una ley de conservación. Pero cuando hay, teniendo en cuenta la hipótesis de la ley de la segunda ley de la termodinámica, lo que se sabe es el cambio, ¿no? de la entropía. Y bueno, obviamente, aquí ya parece como que es mayor o igual, pero aquí ya ha habido, como ya está multiplicada por, si te fijas, por la función phi, ¿sí? De soporte compacto, ahí ya se ha hecho ciertas manipulaciones. Ok. ¿Sí? Sobre esa desigualdad que estamos hablando que se cumple. Y en general pasa eso, es decir, si tú defines las soluciones de tu sistema como soluciones débiles y les impones adicionalmente que conserven o que satisfagan la segunda ley de la termodinámica, ¿eso usualmente genera soluciones únicas? ¿O es algo...? Sí, sí, está probado. O sea, está probado tanto para el caso hiperbólico, sistemas hiperbólicos, como para el caso parabólico degenerado, en el que cuando las soluciones, aquí tenemos las soluciones débiles, cumplen esta condición, entonces tenemos soluciones únicas y exactamente son las físicamente admisibles. Y eso pasa independientemente. Se utiliza, o sea, para la prueba, lo que se trabaja es el problema regularizado.
Y esta propiedad... Que es el problema en el que lo que se trabaja es como un término difusivo, o sea, donde se tiene la segunda derivada de la función u, ¿sí? Con un épsilon, o sea, donde el problema, o sea, al utilizar métodos regularizados lo que trabajas es considerar una solución u que depende de un épsilon, donde ese épsilon es el término de la segunda derivada que nunca se elimina, ¿no? Y tanto para el caso hiperbólico como para el caso parabólico degenerado, se incorpora ese término y se hace tender a cero, o sea, obviamente se propone y se hace tender a cero, y lo que se prueba es que la solución del problema regularizado, cuando tiende a cero, es la solución del problema hiperbólico. Y para obtener esa conclusión tampoco juega ningún papel con cuál es la forma de la función KdU, de la difusión que decías. Es decir, yo puedo poner en KdU cualquier cosa y siempre obtengo esa propiedad. ¿Es correcto? Sí, de manera general. Bueno, no cualquiera. Acuérdate que yo para problemas degenerados, por ejemplo, aquí en hiperbólicos no lo puse porque es algo que ya se ha trabajado bastante. Pero si te fijas, en problemas degenerados se deben de satisfacer ciertas condiciones, ¿sí? De los coeficientes. Okay. O sea, ahí estás considerando que los coeficientes son Lipschitz continuos, ¿sí? La condición inicial, aparte también cumple cierta condición que tenemos en H4, y si te fijas acá también estás considerando ciertos espacios por eso te digo, uno tiene que estar trabajando en ciertos espacios para conseguir esa existencia y unicidad, ¿ok? Muy bien. Otra pregunta, si me permites. Un problema que se me hizo muy interesante es cuando mencionas sobre autos, cómo modelar tráfico utilizando esta metodología. Y en el ejemplo que pones de simulaciones, lo que entiendo es que estás considerando algo así como que los autos no tienen agencia, es decir, no realizan ninguna decisión por ellos mismos, ¿no? A ver, otra vez. Es que se me perdió un poco. Lo que está en el ejemplo sobre tráfico, ¿crees que podrías ir a esa lámina, por favor? Sí. Ahí lo que está suponiendo es que los automóviles no tienen ninguna agencia, es decir, no toman ninguna decisión, ¿cierto? Como si fueran partículas de un fluido. Sí, como les comenté al principio, por eso les hice todo este desarrollo desde el principio, ya que de alguna forma nos daba el tiempo, era que había una hipótesis atrás en el que de alguna forma tú podías considerar, obviamente, el tráfico como una función continua de densidad, ¿sí? En el que los vehículos no son como partículas separadas, sino que la velocidad promedio, ¿sí? O sea, quiero decir, la velocidad del fluido que tienes de la densidad, la velocidad promedio de las partículas son las que es la velocidad del fluido continuo. Sí. Mi punto es más bien, ¿sabes si existe una teoría similar cuando los autos pueden tomar decisiones? Por ejemplo, todos los autos son iguales y prefieren estar a medio metro del coche de adelante. O todos los autos son iguales y prefieren estar a 2 metros hacia adelante. ¿Me explico? Ya. Bueno, te digo, yo no lo he trabajado. Yo no he trabajado, pero sé que hay otros modelos que sí tienen, por ejemplo, los modelos de Boltzmann, que tienen en cuenta como que partículas, ¿no? Pero esas serían colisiones más bien, ¿no? Sí, o sea, te digo, no sé si hay algún tipo de adaptación, o sea, te digo, yo no he trabajado de manera, o sea, tiene que haber esa hipótesis, me he enfocado sobre todo en este tipo de modelos, ¿no? En describir los fenómenos que se puedan describir con estos modelos y incorporar la modelación de las complejidades del fenómeno dentro de estas ecuaciones, pero siempre y cuando se pueda tener la hipótesis de medio de continuo, ¿sí? Te hago ese comentario porque en física hay como algo así como un gusto, ahorita una explosión por algo que llaman materia activa, ¿no? Entonces se imaginan que hay materia pasiva y materia activa.
¿no? La materia activa, digamos, es la que es capaz de tener agencia o tomar sus propias decisiones. Digamos que uno piensa que los átomos o las partículas de agua no lo hacen, no toman decisiones propias. No, mi pregunta iba en esa dirección, si crees que, si has visto algo como eso, si crees que algo como esa parte de materia activa podría incorporarse en los métodos que tú tienes. Pues no sé, o sea, la verdad es que es un punto que no, te digo, si tú dices que es reciente en física, pues no me he topado, eso no significa que en los últimos años haya salido, pero no me he topado con esa parte que ya la quieran incorporar en los modelos, ¿no? Entonces, pero bueno, es un punto interesante porque, por ejemplo, en esos modelos de tráfico, como tú bien dices, sí tienen a lo mejor poder de decisión de cierta forma, ¿no? Y digamos, la hipótesis del medio continuo es que todos los agentes o todos los autos toman las decisiones de la misma forma. Sí, porque básicamente, bueno, tú estás tomando como zonas localizadas, ¿de acuerdo? En el que ese dominio localizado, sabes que hay, como que los coches van por ciertos canales, ¿no? Imagínate, no das como rutas alternativas en un primer momento. Te digo, a lo mejor lo que tú considerarías es que a lo mejor puedas incorporar rutas alternativas para poder dispersar, ¿no? Y que de alguna forma el fluido es inteligente para poder dispersar, para que no haya esa aglomeración, ¿no? O sea, lo que yo estoy incorporando son como zonas en las que no hay una alternativa, sino que son cuellos de botella y que ves cómo actúa la solución, ¿no? Lo que tú estarías diciendo es como vamos sí, creo que el poder modelar a lo mejor o describir alternativas y podrías describir exactamente un fluido, ¿cómo se llama eso? Como tú dices, pasivo-activo, ¿no? O sea, que tiene poder de decisión para tomar rutas alternativas. Y sería muy interesante, por ejemplo, ver si tus métodos entrópicos tienen el mismo poder en esos casos, ¿no? Por ejemplo, de garantía. Si tú supones la segunda ley de la termodinámica, si de nuevo puedes generar métodos numéricos que son tan estables y precisos como muestras en este caso, ¿no? Sí, o sea, sí, me quedo con esa pregunta. Te digo, no sabía esa parte de la física y de alguna forma me gustaría, te digo que de alguna forma a mí siempre me gusta desde la parte de modelación ir como entendiendo bien cómo se van incorporando todas las cosas, ¿no? De manera que inclusive los métodos numéricos puedan optar a acceder a esa información, ¿no? E incorporarlas en ellos. Muy bien. Pues listo. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Solo me queda agradecerte de nuevo, Silvia, por habernos acompañado y espero volverte a ver pronto, ya sea en persona o virtual. Muchas gracias por tu participación y aquí terminaría el grabar la plática.